La revolución científica. Algunos comentaristas han sustentado y justificado la idea de una gran revolución científica. Estos pensadores opinan que entre los siglos XVI y XVII se dio una evolución radical en la historia del conocimiento, tan decisiva e importante que se ha descrito como una de las más importantes rupturas en la historia de la civilización occidental. A lo largo de este video se tratará de explicar los orígenes de este cambio fundamental en la historia de la ciencia y la tecnología. Se dará una breve descripción del contexto histórico y cultural en el que aparecen las nociones modernas de conocimiento científico. De la Edad Moderna en adelante, ha sido tan rápido el incremento del saber que nos parece asombroso que Europa, hasta el cierre de la Edad Media, supiera prácticamente tanto de ciencia como a la muerte de Arquímedes. Es decir, desde los tiempos de Arquímedes, año 287 a.C., y hasta el siglo XIV, casi 16 siglos después, duraron los mismos pensamientos y conocimientos. Esta idea proclama que durante el Renacimiento nació la ciencia moderna. El primer paso lo encontramos entre los siglos XIV y XVI, en los cuales se inicia una nueva tradición historiográfica europea con el humanismo italiano. Personajes como Petrarca, Boccaccio y Da Vinci, entre otros, se vieron a sí mismos como los instigadores de un renacer de las artes y las letras, después de un prolongado periodo de estancamiento que se había iniciado con el decaimiento de Roma y que se comenzaba a revitalizar con el humanismo italiano del siglo XIV. Esta idea deja muy mal establecida a la Edad Media, a la cual se le ha denominado, con cierta razón, la Edad Oscura, puesto que pareciera que durante esos miles de años el pensamiento se hubiese estancado. Se inicia entonces una forma de dividir en tres periodos la historia europea: Antigüedad, Edad Media y Modernidad. Esta división muestra la mentalidad renovadora que se vive en el momento, así como la visión despectiva que se le quiere dar a la Edad Media como la Edad Oscura. La ciencia antigua era una ciencia logoteórica, lo que quiere decir que estaba formada por el lenguaje, logos, y la visión intelectual o espiritual, teoría. Tal ciencia estaba constituida por el lenguaje. La ciencia antigua se formula con ayuda del lenguaje ordinario, es discursiva, utiliza las palabras de la lengua natural, que redefine, precisa e intenta articular rigurosamente. Es producto de la reflexión activa, es decir, la especulación, sobre la organización lingüística o simbólica de lo real. La forma que adopta la ciencia aristotélica es una forma lógica, demostrativa y silogística. Lo que es objeto de conocimiento científico, según Aristóteles, es la conclusión universal y necesaria de un silogismo. En las premisas del silogismo está contenida la explicación de la conclusión. La explicación es el porqué, a lo que Aristóteles denomina la causa, pero es una causa lógica o semántica, es decir, que expresa un encadenamiento conceptual o de significaciones sin relación alguna con la causalidad mecánica y empírica de la ciencia moderna. La lógica, la silogística, es el verdadero órgano de la ciencia, lo que quiere decir la herramienta, el método por excelencia de la ciencia, el instrumento de su despliegue riguroso y definitivo. Fundamentalmente, la ciencia aristotélica es intuitiva y deductiva, teórica o contemplativa y discursiva o verbalista. El papel de las leyes en las explicaciones científicas. Con Descartes, Galileo y Newton se desarrolló la idea de que el verdadero conocimiento es el conocimiento de algo que está más allá de los fenómenos.
que tiene una estructura definida y caracterizable matemáticamente. Decir que la realidad tiene una estructura que no está constituida por sustancias y en particular identificar la realidad con una estructura matemática de los fenómenos nos permite formular la idea que sí podemos tener conocimiento cierto de esa estructura. Según Newton, la deducción a partir de los fenómenos requería el diseño de experimentos y la sistematización de observaciones en un marco de conceptos matemáticos que permitiera llegar a tener conocimiento de la estructura de lo real, sin suponer que conocemos las causas últimas de lo real. Así, implícitamente, Newton distingue dos conceptos de causa. Por un lado, habla de las leyes cuantitativas de la naturaleza como causas en un sentido en el que ya Descartes hablaba de las leyes como causas secundarias, esto es, en el sentido de apelar a esas leyes permite explicar los fenómenos. Por el otro lado, Newton habla de causa en el sentido del origen físico en el nivel de la estructura corpuscular de la materia en movimiento. La estructura de los fenómenos, o más precisamente, las leyes de la naturaleza que describen la estructura de manera cuantitativa, eran para Newton causas que explicaban los fenómenos. Y en ese marco sería más correcto hablar de principios explicativos. Analicemos algunos cambios paradigmáticos.